Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. A ver, estamos en la unidad 2 del Tomás. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Efectivamente, profe. Estamos aquí en límites, leyes de los límites. eh, fue lo que les dejé, hacer una tablita, ¿no? Para ver a dónde se va este límite. Bueno, es lo que están haciendo ellos. Leyes de los límites, ya llegaron a leyes de los límites. Vamos a detener esto un momento. A ver si están viendo.
Sí, profe. Sí. Sí, profe. A ver, tengo tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. La pregunta es, ¿cuál punto está más cercano a A? B. B. ¿Por qué B? ¿Por qué sería el B? Porque está a la mitad de la distancia del que está del A al C. Bueno, para saber si está cerca o lejos, ¿qué debemos de hacer? Medir. Medir la distancia. Medir la distancia, ¿no? Entonces la distancia de al punto A al punto B sería esto, es menor que la distancia de A a C. Por lo tanto, el punto B está más cerca al punto A que el C, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, y veamos otra cosa. Cuando teníamos dos puntos aquí en el plano, un x1, y1, un x2, y2, teníamos una fórmula ahí para calcular la distancia entre esos dos puntos, x1, y1 al punto x2, y2, ¿a qué es igual esa distancia? Ah, Y1 menos lado, más, bueno, la raíz de Y1 menos Y2 menos Y1 al cuadrado, más X2 menos X1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo todo el mundo? Sí. Sí, profe, sí. Sí. Profe. Bueno, y ahora, ¿qué va a pasar si los puntos los tengo aquí? Por ejemplo, si aquí tengo un A1,0 y aquí tengo un A2,0, aplico la misma fórmula. La distancia del punto A1, A... Ay, no, falta una coordenada. La distancia del A1,0 y el A2,0, ¿a qué va a ser igual? Sería la raíz de que de A2 menos A1 al cuadrado más 0 menos 0 al cuadrado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe, sí. Y eso queda como la raíz de A2 menos A1 al cuadrado. Y eso dijimos que es igual a qué cosa. A2 menos A1. O cuando era un Absoluto, Al ¿no? valor Era absoluto. absoluto. De A2 menos A1. menos A1, ¿no? Entonces, cuando tenemos la diferencia de dos números así como estos, pues lo que estamos midiendo es la distancia que hay de este punto a este otro punto. ¿Sí están de acuerdo? O sea, un valor absoluto de la diferencia de dos números, lo que está midiendo es la distancia entre A2 y A1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aquí pongo la definición formal del límite. Bueno, a ver, el límite de f de x cuando x tienda a x0, que le llamábamos L, ¿qué significaba esto intuitivamente? ¿O cómo lo decían? ¿Qué decía esto? Que cuando la función f de x, cuando x se acercaba a x0, era igual a L. A ver otra vez. De la función f de x, cuando x eh, tendía a x0, era igual a L. ¿Alguien lo puede decir de forma diferente y bien?
El límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L. Ajá, sí, Jesús. Otra vez, vuélvelo a repetir. El límite de f de Espera, x espera, cuando x... bueno. espera. Límite Ok. de, F de x ajá, cuando x tiende a x0 es igual a L. L. el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L. Pero ¿qué significaba en otros términos? A ver, ¿qué significaba de otra forma? ¿Qué debe pasar? O sea, sí está bien, pero lo quiero de otra forma. A ver, díganme. En la gráfica, ¿qué hacíamos? ¿Sí recuerdan? Acercarnos al valor. ¿A qué valor, Emilio? Al x0 en este caso. Bueno, si x. ¿Con esto están de acuerdo que me voy a acercar a x0? Sí, Sí. O sea, esto se lee como nos acercamos a x0, ¿no? Y luego, ¿qué pasa, Emilio? Entonces estos van a tener una altura y ese es el resultado del límite. F de x se van a acercar a un determinado valor, que son las y, ¿verdad? Si las y se acercan a un valor, ese es el valor del límite. Otra vez, a ver, aquí las y se acercan a L. Si las x se acercan a x0, las y se acercan a L. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? Sí, profe. Ahora, que esté cerca o que esté lejos, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De si viene de la izquierda o de la derecha. No, a ver, ¿con qué De la empecé? flecha ¿Con qué empecé? ¿Cómo sabemos que el B está más cerquita que el C al A? por la distancia. O sea, que estés cerca o que estés lejos, tienes que, ¿qué? Calcular la distancia. Ok, tienes que calcular la distancia. Entonces, la definición del límite cuando f de x y el x tiende a x0 se llame L, ahorita se los traduzco. Definición formal, esta es la definición ya formal. Dice que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta y este mayor que cero, implica que las f de x menos L es menor que epsilon. ¿Es claro para todos? A ver, ¿puede repetir, por favor, profe? Dice que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Ok. Esto que puse aquí es lo mismo que escribimos aquí.
Es pregunta, ¿esto que está aquí es equivalente a esto y esto que está aquí es equivalente a esto? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si son equivalentes. A ver, que esté cerquita a x0 la x, ¿qué quiere decir? Que la x esté cerca de x0, ¿qué acordamos que quiere decir? ¿O cómo sabemos que x está cerquita de x0? Que la distancia es pequeña. Ah, y el valor absoluto, les acabo de mencionar que el valor absoluto de A2 menos A1 es la distancia entre A2 menos A1. Entonces esto lo que quiere decir es que esta distancia entre X y X0, este número es un número pequeñito, ¿sí? Si esta distancia es pequeñita, entonces la distancia entre f de x y L también va a ser pequeña. Es lo que dice. ¿De acuerdo? Pero ya está escrito en términos matemáticos, puramente matemáticos. Mm, A ver, les voy a poner una figura. Vamos a poner una cosa así. ¿Ah? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ponemos una determinada altura, esta que sea L, ¿sí? Entonces lo que dice es que si yo escojo un radio para este L, puede ser así, ¿sí? Ese radio. Entonces este sería L más epsilon, y este sería L menos epsilon. Entonces lo que vamos a hacer es tomar como una especie de tubito, ahí así, por aquí así, y luego ese tubito lo vamos a bajar, lo vamos a bajar, y se supone que estamos haciendo el análisis aquí en x sub 0, aquí vive x sub 0. Entonces, para este radio que tenemos aquí, acá abajo debemos de tener x0 más delta y x0 menos delta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo un punto por aquí, un punto X, un punto X, ese X si está en esta tolerancia, pues si ustedes se fijan, queda dentro de este, o lo que viene siendo la altura esta, fíjense, la altura en azul que puse en vertical, es aproximadamente lo que vale L en menos que epsilon. Esto lo podemos desbaratar de la siguiente manera. Acuérdense que qué significaba que el valor absoluto de A fuera menor que un C. Lo que significaba o era equivalente era que menos C era menor que A y este menor que C. Entonces, en este caso, si recordamos eso, esto lo que me está diciendo que x menos x0 es menor que delta y mayor que menos delta. Si sumamos x0 a todo, sería x0 menos delta, x y x0 más delta. O sea, si la x se encuentra en este intervalito, entonces
eso va a implicar que, pues, si esto le quitamos las barras, que es equivalente a menos epsilon menor que f de x menos L, y esto menor que epsilon, a todo le sumo L, entonces L menos epsilon menor que f de x menor que L más epsilon. ¿Sí lo ven? Esto que está aquí lo que significa es justamente lo que les acabo de decir. Si la x está cerquita de x0 en menos que delta, eso quiere decir que la x está entre el intervalo x0 menos delta y x0 más delta. Entonces su altura, esta altura correspondiente a esta, perdón, esta que viene siendo esta altura, la diferencia entre f de x y L va a quedar entre menos epsilon y más epsilon. O, dicho de otra forma, la f de x queda menor que L más epsilon y mayor que L menos epsilon. O sea, queda en este intervalo abierto. ¿De acuerdo? Esa es la definición formal. Con esta definición formal, lo que podemos hacer es probar que si el límite existe, vamos a hacer esta demostración, un teorema. Si existe el límite de f de x cuando x tiende a x0 y es igual a L, ¿sí? L un número real, ajá, L en los reales. Entonces, su valor es único. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es probar que si el límite existe, ese límite es único. Entonces vamos a suponer que el límite de f de x cuando nos acercamos a x0 es igual a L, y el límite de f de x cuando nos acercamos a x0 le llamamos m, y como queremos ver que es único, entonces ¿qué debe pasar con L y con m? ¿Ser iguales? Por demostrar que L es igual a m. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer por contradicción. Lo vamos a hacer por contradicción. Por contradicción, ¿qué podemos suponer? Vamos a suponer que L es diferente de M. Pero si L es diferente de M, por tricotomía, tenemos que L es mayor que M, o M es mayor que L, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si nos dan dos números, si nos están dando la L y la M y son números reales, entonces por tricotomía lo que tenemos es que son iguales, que uno es mayor que otro o que la M es mayor que L. Solamente esas tres posibilidades, pero ya estoy suponiendo que la L no es igual a M, es diferente. Entonces, las únicas posibilidades que me quedan es que L sea mayor que M o M sea mayor que L. Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a suponer que se cumple la primera, que L sea mayor que M. Si L es mayor que M, ¿eso qué implicaba? ¿Qué significaba? Cuando L le gana a M. Bueno, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Cuando L es mayor que M. Un segundo, vuelvo.
A ver, le estaba preguntando que cuando L es mayor que M. Cuando L menos M es mayor que cero. Ajá, muy bien. Cuando L menos M es mayor que cero, ¿no? Cuando L menos M es mayor que cero. Bueno, y si yo multiplico la L menos M por un medio, ¿cómo sigue siendo esta cantidad? Mayor a cero. Chiquitito, Mayor, mayor a cero. mayor que cero. Bueno, está bien. A ver, lo que tenemos aquí es que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L y el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a M. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L y el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a M. Esto por definición es equivalente a que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que este epsilon. Y este también, que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que x menos x0 menor que delta implica que f de x menos L es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Y miren, lo único que pide esta definición, lo único que pide la definición es un epsilon mayor que cero, ¿verdad? Cualquiera, cualquiera. O sea, no dice uno en particular, sino es para todo. Entonces a este le puedo llamar epsilon cero, ¿no? Este puede ser un epsilon cero. Este número es mayor que cero. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, para este epsilon cero va a existir un delta 1, tal que si x menos x0 es menor que delta 1, implica que f de x menos L es menor que epsilon cero. Y lo mismo va a ocurrir aquí, en esta. Yo voy a poner este epsilon cero es mayor que cero y va a existir un delta 2 tal que si x menos x0 es menor que delta 2, aquí le pongo su índice, va a implicar que f de x menos L, no, aquí es M, perdón, aquí ya repetí la L, aquí es con M, aquí es menos M porque el límite es M, ¿sí? Es menor que, ¿quién? Es menor que epsilon cero. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, profe. Así dice la definición, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Voy a tomar, a ver, ¿qué teníamos? Que L menos M era mayor que cero. L menos M es mayor que cero, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que el valor absoluto de L menos M, ¿no? Como es positivo, pues es el mismo número. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Y esto va a ser igual a qué cosa. Le voy a sumar un cero. Le voy a sumar L menos f de x más f de x menos m. Bueno, y se acuerdan que teníamos una desigualdad que era la del triángulo, que decía que el valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que qué cosa, que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, tengo esta suma, este le llamo A, este le llamo B, entonces esto es menor o igual que qué cosa, que el valor absoluto de L menos f de x más el valor absoluto de f de x menos m. Bueno, aquí f de x menos m es
menor que epsilon cero. En este caso tengo aquí f de x menos L y aquí tengo L menos f de x. Aquí puedo factorizar un menos 1. Pongo menos 1 que multiplica a f de x menos L, ¿no? Valor absoluto. Pero el valor absoluto de un producto era el valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de f de x menos L. ¿Sí están de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces esto me está quedando como f de x menos L más f de x, quiero escribir f de x menos m, ajá. Pero como sabemos que el límite de esta cosa es L y ocurre todo esto cuando se tenga esta condición y esta condición va a implicar que la f de x menos L va a ser menor que epsilon, bueno, aquí tengo f de x menos L, entonces esta cantidad va a ser menor que epsilon cero, pero epsilon cero dijimos que era un medio de L menos m y f de x menos m también va a ser menor que epsilon cero. Entonces, más, ¿qué cosa? Un medio de L menos m. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, empecé con la diferencia de L menos m. Y aquí hay una cadena de desigualdades, entonces me queda que L menos m es menor, un medio de L menos m más otro medio de L menos m, ¿qué les queda? Un medio más un medio Uno. les da 1, ¿no? Uno. O sea, Sí. L menos M. Menos M. Ujú. Pero entonces L menos M es menor que L menos M. No, eso es una contradicción. Esto es una contradicción. ¿Dónde nace esa contradicción? De suponer que los límites son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, L es igual a M. Y ya terminé. ¿De acuerdo? A ver, les dejo copiar lo que llevamos. Déjenlo algo más pequeño. Ya, profe. Lo voy a subir. Ya, profe. Lo voy a subir. Este es el teorema. Listo, profe. Ya, profe. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Ahí está. Lista, profe. Ahora vamos a borrar todo. Vamos a borrar. Grande esto. Esto lo muevo aquí. Y ahora vamos a probar otro resultado. Pero antes, definiciones. Límites laterales, ¿no? Límites laterales. Definición
el límite de f de x cuando x tiende a por los positivos va a ser igual a L. Véanlo aquí. Aquí está A, por aquí está la función, ¿no? Y vengo por los positivos, me estoy acercando por acá. En ese caso la x es mayor que A. La x es mayor que A, viene de este lado, ¿sí? Entonces, si no le ponemos un más aquí, si no le ponemos un más aquí, es parecido, ¿no? Ahorita le hacemos una pequeña modificación. Este límite es igual a L si para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si x menos a es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Entonces la única modificación que hay que hacer es esta, miren. Como estoy hablando del límite por los positivos, o sea, me estoy acercando con unas x mayores que a, entonces si yo tengo x menos a, lo pasamos para acá, me queda mayor que cero, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y si era mayor que cero, entonces puedo quitar estas barritas sin ningún problema. Ajá. Puedo quitar esas barritas y ya me queda la definición del límite por la derecha. Ahora, este es inciso A. Inciso B, el límite por la izquierda. ¿Qué va a ser el límite por la izquierda? Va a ser el límite de f de x cuando x tiende a, primero lo escribo así tal cual, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x menos a es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Y ahora, la figura, yo vengo con un x por acá, con un x aquí abajo, entonces esa x es menor que a. Si esa x es menor que a, entonces x menos a es menor que cero. Y entonces si x menos a es menor que cero, ¿qué tengo que hacer aquí? Para poder quitar las barras. Pues para poderlas quitar y que esta cantidad se vuelva positiva, hay que pegarle un menos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, pero en ese caso me quedaría a menos x, ¿no? ¿Por qué? Porque el a supera al x, ¿no? El a supera la x. Entonces me quedaría, lo tenía así, x menos a. Le quitan el menos, les queda menos x más a. O sea, lo que acabo de escribir. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y ese es el límite por la izquierda, ¿no? Ese sería nuestro límite por la izquierda. Por la izquierda. Y el resultado, un resultado, dice un teorema que estuvimos usando el día de ayer, dice que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L si solo si existen los límites laterales y son iguales. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a por los positivos es igual al límite de f de x cuando x tiende a por los negativos y es justamente este L, ¿no? Como aparece un sí y solo sí, pues debemos de ver que se cumple estas dos. Bueno, empezamos así. El límite de f de x es igual a L cuando x tiende a. Eso va a implicar que, número uno,
el límite de f de x cuando x tiende a por los positivos es igual a L. Número 2, el límite de f de x cuando x tiende a por los negativos es igual a L. Bueno, entonces, debo de ver que existe este límite y este límite, ¿no? Pero primero voy con esto. ¿Qué significa esto? Bueno, como el límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, por definición, esto pasa sí, solo sí, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x menos a es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Y bueno, escojo un epsilon así arbitrario, epsilon arbitrario, y como este límite existe, bueno, pues existe, como se cumple para todos, existe un delta, pues para este epsilon arbitrario existe un delta 1. De tal manera que si x menos a es menor que delta 1, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Pero esto a su vez significa que x menos a es menor que delta 1 y es mayor que menos delta 1, por lo que habíamos comentado, ¿no? De que esta desigualdad es equivalente a esta que la probamos, ¿no? La probamos y entonces esto que está aquí a su vez significa dos desigualdades, que x menos a es menor que delta y también que x menos a es mayor que menos delta 1. O sea, tengo las dos. Bueno, si suponemos que se cumple esta, o sea que x menos a es menor que delta 1, eso va a implicar que el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, ¿verdad? Que epsilon 0, pero justamente así, así como está, pues es la definición del límite por la derecha, ¿no? Para todo epsilon existe un delta tal que si x menos a, si las barras aquí es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Entonces ya está. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Esto implicaría, esto implica que existe el límite de f de x cuando x tiende a x0 por los positivos es igual a L. Ajá. Y como también tengo este otro caso, pues lo pongo aquí. Le pongo menos delta 1 menor que x menos a, ¿no? Y como lo quiero menor que delta, todo esto lo multiplico por cuánto de ambos lados, -1. por menos 1. Y entonces me queda delta 1 mayor que, ¿qué cosa? Que a menos x, ¿no? O sea, lo que tengo es a menos x menor que delta, y eso también implica, ¿verdad? Que el f de x menos L es menor que, ay, ya, es menor que epsilon 0, ¿no? Pero esto que tengo aquí, pues es la definición del límite por la izquierda, o sea, es el a menos x menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Eso implica que el límite por la izquierda es igual a L. Entonces, esto a su vez implica que existe el límite de f de x cuando x tiende a x0, pero por los negativos, aquí implica, es igual a L. O sea, si el límite existe, existen los dos límites laterales, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a probar lo siguiente, que si existe, bueno, que si tengo esto, a ver, que si tengo que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L por los positivos, y esto a su vez es igual al límite de f de x cuando x tiende a x0 por los negativos, entonces eso va a implicar que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es simplemente L, ¿no? O sea, existe el límite, independientemente que me acerque por la derecha o por la izquierda, existe el límite. Ajá. Bueno, a ver, vamos a ver qué queremos probar.
Queremos probar que se cumple esto. Eso quiere decir que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Entonces tomamos un epsilon mayor que cero arbitrario, un epsilon cero mayor que cero, ¿verdad? Arbitrario. Y lo que yo quiero ver es que existe este delta. Bueno, está bien. Me voy con lo que ya tengo, que sí existe este límite. Está bien. A ver, entonces, ¿cómo? Lo que sé es que el límite de f de x cuando x tiende a x0 por los positivos es igual a L. Eso es equivalente a que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que aquí, vean, aquí tienen x0, pero nos estamos acercando de este lado, ¿no? Entonces sería x menos x0, esa cantidad es positiva, ya no le pongo las barras, que es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Es menor que epsilon. Está bien. Eso es la definición. Como la definición vale para todos los epsilon, voy a suponer que mi epsilon que acabo de escoger es el epsilon cero. Entonces, para este epsilon cero existe un delta 1, tal que si esta cantidad es menor que delta 1, y esta cosa se va a hacer menor que epsilon cero, ¿no? Y también, ¿qué tenemos? Tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 por los negativos es igual a L. Eso equivale a que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que x0 menos x, acuérdense, ahora estamos por la izquierda, entonces aquí tengo x0, aquí tengo x, el que es mayor es x0, entonces x0 menos x es menor que delta, implica que f de x menos el límite es menor que epsilon 0, ¿no? De aquí, pues como se está cumpliendo que f de x es menos L es menor que epsilon 0 y f de x menos L es menor que epsilon 0, pues, bueno, aquí existe un delta 2. Ahorita les digo qué significa ese delta 1, ese delta 2. Y miren, aquí está el x0 y, y lo que viene siendo el delta 1 viene siendo un radio. O sea, el radio que consideran alrededor del x0.
A ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Miren, lo que les habíamos dicho al principio es de que aquí está el X0 y aquí estaría X0 más un delta, o sea, es el radio, este radio. En un caso sería un delta 1 y el otro, no sé, es un delta 2 diferente. Podríamos suponer que aquí está X0 menos delta, ajá, 2, delta 2, o sea, son dos radios diferentes. Un radio mide delta 1 y el otro mide apenas delta 2. Pero para que tengamos el límite eh, tal cual, lo que debemos de tener no es un delta 1 y un delta 2. Este, ¿Qué harían para tener un delta que nos sirva tanto para que cumpla esta condición y esta condición simultáneamente? ¿Qué harían con los deltas? ¿Cuál tomarían? ¿El más pequeñito o el más grande? Bueno, bueno, ¿cuál nos podría ayudar? ¿Un delta, el más pequeñito o el delta más grande? El más pequeño, ¿no? El más pequeño, sí, por supuesto. Si ustedes adoptan el delta 2 pequeñito, acá también le toman el mismo radio y ya con eso está sirviendo tanto para esta zona que ya no lo daba por la izquierda y también está sirviendo de este lado. ¿Sí se fijan? Porque los puntos quedan dentro del radio delta 1. Entonces el delta que escogemos es el mínimo de delta 1 y delta 2. Y entonces si x menos x0 es menor que delta, como ya es el mínimo, estoy poniendo este, pues se va a cumplir tanto esta como esta, que f de x menos L es menor que epsilon cero. Pero esto significa que el límite de f de x cuando x tiende a x0, pues es L, ¿no? Y ya terminamos. O sea, lo que acabamos de probar es que si existen los dos límites estos laterales y son iguales, pues es exactamente el límite, ¿no? ¿Quedó claro? Bueno, bueno. Profe, ¿puede mover un Sí, poquito la pizarra a la derecha, por favor? Gracias. ¿Dudas? ¿Sí ven el teorema? Lo que dice es de que si los límites laterales existen y son iguales, entonces es el valor del límite. ¿Qué es lo que dice este teorema? Ajá. El anterior nos decía que si el límite existe, entonces es único. Y entonces la vez pasada, o sea, la clase anterior, algunos de sus compañeros decía que el límite por la derecha y por la izquierda deben de ser iguales. Deben de ser iguales porque si el límite existe, el límite es único. No podemos acercarnos a un punto y por este lado vale algún valor y por este otro vale otro valor, o acercarnos de brinquitos así y que nos dé otro valor. No, si nos acercamos, independientemente de que nos acerquemos bien otra vez por la izquierda o por la derecha o haciendo esto como la ranita, pero ahí me estoy acercando, ¿sí? ¿Sí lo ven? O sea, brinco aquí, luego brinco aquí, luego brinco aquí, luego brinco aquí, brinco aquí.
O sea, salteado, pero cada vez me voy acercando. Independientemente de eso, el límite, debe de ser con un valor único. Ajá. Hasta aquí no hay dudas. Bueno, bueno, No, profe, ninguna. bueno, miren, ahora un teorema para poder calcular límites. Un teorema para calcular límites nos dice que si existen el límite de f de x cuando x tiende a x0 se llama, vamos a ponerle L, y el límite de g de x cuando x tiende a x0 se llama M. Ajá. Si estos límites existen, entonces vamos a hacer una especie de aritmética con los límites. ¿Qué va a pasar el límite de la suma de la g de x más la f de x, ¿verdad? ¿A qué va a ser igual el límite de una suma de funciones, sabiendo que el límite de cada una de estas existe? ¿A qué sería igual? Pues va a ser igual a la suma de los límites. El límite de g de x cuando x tiende a x0 más el límite de f de x cuando x tiende a x0. O sea, el valor de este límite de la suma es este vale m y este vale L, ¿no? Este vale L. O sea, sería sumar los valores de los límites. O el límite de una suma es la suma de los límites, así como está escrito. Inciso B, ¿qué va a ser el límite de g de x menos f de x cuando x tiende a x0? Pues va a ser el límite de la diferencia g de x cuando x tiende a x0 menos el límite de f de x cuando x tiende a x0, pero esto es igual a m menos l, ¿no? Y inciso C, que va a ser el límite de g de x por f de x cuando x tiende a x0, pues va a ser el producto de los límites, el límite de g de x cuando x tiende a x0 por el límite de f de x cuando x tiende a x0, ¿no? Producto de los límites. ¿Eso qué cosa es? Pues es m por l. Y inciso D, tendríamos que el límite de el cociente f de x entre g de x cuando x tiende a x0, ¿verdad? Aquí para poder hacer este límite vamos a pedir una condición, que este límite sea diferente de 0, ¿no? Para no tener problemas ahí abajo. Bueno, está bien. Lo dejamos así libre, lo dejamos libre aquí y escribimos abajo. El límite de un cociente va a ser el cociente de los límites, o sea, va a ser el límite de f de x cuando x tiende a x0 entre el límite cuando x tiende a x0 del g de x, ¿no? Pero aquí pedimos una condición. ¿Cuál es la condición? Que M sea diferente de cero. ¿Que qué, perdón? Que M sea diferente de cero. Que m sea diferente de 0, o sea, el límite de g de x cuando x tiende a x0, esto sea diferente de 0, ¿no? O sea, el de abajo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya Sí. no me puedo mover. Entonces, vamos a hacer la demostración del primero. Los otros se hacen muy similares a lo que hemos venido haciendo. Les dejo capturar para hacer la demostración. Son muy parecidos a lo que estamos haciendo, a los que venimos haciendo, sí. Listo, profe. Lo voy a subir.
Listo, profe. Lo subo. Listo, profe. Lo voy a subir. Ay, ¿en qué me quedé? Espérenme. Es que se volvió a regresar. A ver, ¿esto ya lo tiene? Sí, profe, está ya casi al Ya, final. profe. A ver, lo subo aquí así. Este también. Sí, ese ya. Sí, profe. Lo subo nuevamente. Subo esto. Ya, profe. Lo subo con cuidado. A ver, para que no se eche a perder. Ya, profe. Lo voy a subir. Listo, profesor. Vamos a borrar. Mucho. Bien, vamos a demostrar que si el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L y el límite de g de x cuando x tiende a x0 es igual a m, entonces el límite de f de x más g de x cuando x tiende a x0, está bien, está bien. A ver, permítame un segundo. Vamos a borrar aquí y vamos a poner lo que tenemos. Aquí voy a poner también el límite de g de x cuando x tiende a x0, estoy llamando m, ¿sí? Y por demostrar que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a x0 es igual al límite de f de x cuando x tiende a x0 más el límite de g de x cuando x tiende a x0. Este pues se llama L y este se llama M. Ajá. Entonces, de la pura definición del límite en forma formal, quiere decir que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta, implica que f de x menos L es menor que epsilon. Y este significa que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta, implica que la g de x menos m es menor que epsilon, ¿no? Bueno, para poder demostrar aquí, pues tomamos un epsilon cero mayor que cero, arbitrario. Lo tomamos arbitrario y lo que queremos ver es que también existe un delta, ¿no?
A ver, pongo aquí lo que queremos demostrar, es de que para este epsilon cero debo de probar que existe un delta mayor que cero, tal que si x menos x0 es menor que delta, implica qué cosa, que f de x más g de x menos lo que es su valor de su límite, que sería L más M, esto se puede hacer menor que el epsilon cero, ¿verdad? Es lo que quiero probar. Bueno, pues me apoyo en las hipótesis que yo tengo, que los límites de cada una de esas funciones existen. Entonces aprovecho eso para este epsilon, no le pongo cualquiera, sino le pongo un epsilon cero, va a existir un delta uno, de tal manera que si esta distancia es menor que delta uno, pero para que funcione bien, nada más le voy a poner epsilon cero, sino le voy a poner epsilon cero medios. Entonces este se va a hacer menor que epsilon cero medios, ¿verdad? Y igual aquí, en lugar de poner simplemente el epsilon, pongo epsilon cero y lo divido entre 2, ¿sí? No le pasa nada si lo divido entre 2. Va a existir un delta 2. Delta dirían ustedes, como su delta, para que funcionen las dos, o sea, tanto sirva esta como esta. ¿Cuál escogerían? ¿El delta grande o el delta pequeño? El pequeño. Y el No, el pequeño, pequeño. porque en el pequeño se va a cumplir para los que estén aquí, pero los que están aquí ya están dentro del grande, ¿de acuerdo? Si ustedes escogen el grande, pues sí funciona para estos, pero ya queda afuera o sea, este ya no queda aquí adentro. Y como no queda aquí adentro, pues entonces ya no se cumple, ya no va a servir. Pero si escogen el pequeñito, si escogen este, pues este conjunto son las X que están cerquita de X0 en menos que un delta 2 y también en menos que delta uno, porque pues el delta 2 es mayor que el delta uno. Se cumple para los dos, ¿de acuerdo? Y se van a cumplir estas dos. Entonces aquí escogemos como delta igual al mínimo, si existe, esos delta, o sea, delta uno y delta 2, pues escogen el más pequeñito, por eso ponemos el mínimo y entonces ya sabemos quién es el delta, ya sabemos quién, o sea que sí existe este delta. Y ahora lo que yo tengo que demostrar es esto, pero ¿cómo lo demostramos? Ah, bueno, lo que tengo que ver es que f de x más g de x menos l menos m, bueno, eso lo escribo como f de x menos l más g de x menos m. Otra vez, usando la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que f de x menos l más el valor absoluto de g de x menos m. Pero el f de x menos l es menor que epsilon cero medios. Entonces aquí lo ponemos, es menor que epsilon cero medios. Más esta cantidad es menor que epsilon cero medios. Un medio de epsilon cero más otro medio de epsilon cero, eso es igual a qué cosa. Epsilon cero. Y era lo que queríamos probar, ¿no? Aquí está. Y ya quedó probado. ¿De acuerdo? Y para la suma, multiplicación, se hace algo muy parecido. Ya no lo vamos a hacer. Ahora nos vamos a calcular límites. Déjenles comparto el Thomas. A ver.
Güey, ¿Salió el profe o qué pasó? creo que sí. No sé. Porque había dicho que iba a poner unos ejercicios, pero pues, Ajá. Pero ya no, de repente se salió y creo que ya se empezaron a salir casi todos. Se nos fue. Ni pedo echar un clash. Ejercicios del Thomas, ¿no? Algo así nos iba a poner. Simón, Efectivamente. Y es. ¿Qué pedo? ¿Por qué parece que yo soy el host? Venga. ¿Eh? No lo dejes entrar, güey. Es que me parece Enríquez García Carlos. Ya no lo dejes pasar. Entra a Enrique. Pero el profe. Se salió, güey. Bueno, quién Si sabe. quiere entrar y no lo dejas, Pues deja No entrar lo a dejes alguien, pero. entrar. No, no lo dejes, güey. No dejes entrar a nadie ya. Ya no son horas, güey. Da la clase tú, güey. No, estoy un pendejo para esto. Es que tienen razón lo que dicen en el grupo, ¿no? Que está como muy complicado cómo lo explican. nueva Es que Ajá. definición, güey. Entonces, Es que, por pues, eso ajá, es dicen una que aburre mucho. demostración. las demostraciones son lo que nos está matando, creo, ¿no? que en el examen pida que demostremos. ¿Creen? Ponte a orar, güey. No, Pero porque no eso sí hagan va a eso. estar cabrón, güey. Quintero Ibarra Juan es Es el. que veo que siempre quiere que demostremos cosas, güey. No mames.
A ver, voy a dejar pasar a Quintero y barra Juan. No sé si el profe, no recuerdo. No, él es Juan González, creo. ¿Piñas está aquí? ¿Es Yael, no? ¿Yael Piña? Ajá, ya es Piñas. Es que íbamos a hacer es como una reunión para lo de la máquina virtual. Pero no sé si sí o si no. ¿Se van a hacer que en Discord? Anda. Voy a... ¿Por qué todavía no lo pueden instalar?